Continuación de la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados. Mirándolos con indignación y estremecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la región de Tiro y Sidón acudió a él una gran multitud al enterarse de lo que hacía. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que le prepararan una barca para que no lo estrujaran, pues había sanado a muchos, y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía enérgicamente que lo descubrieran. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Regresó a casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú», y añadían: «Con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios». Jesús los llamó y les propuso estas comparaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede permanecer. Si Satanás se ha rebelado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que está llegando a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte. Solo entonces podrá saquear su casa. Les aseguro que todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será considerado culpable para siempre. Decía esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan». Jesús les respondió: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre».
De nuevo se puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía enseñándoles: escuchen, salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero en cuanto salió el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre la maleza, y cuando la maleza creció, asfixió la semilla que no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena y creció, se desarrolló y dio fruto, el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y añadió: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera todo les resulta enigmático, de modo que por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios les perdone. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje. Pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza, son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden. Ahoga el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, uno 30, otro 60 y otro 100. ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? No es para ponerla sobre el candelero, pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también: pongan atención a lo que están escuchando. Con la medida con que ustedes midan, Dios los medirá, y todavía más. Pues al que tenga se le dará, y al que no tenga se le quitará incluso lo que tiene. Decía también: sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero un tallo, luego la espiga, después el trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado la cosecha. Seguía diciendo: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba el mensaje,
adaptándose a su capacidad de entender. No les decía nada sin parábolas. A sus propios discípulos, sin embargo, les explicaba todo en privado. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo: «Pasemos a la otra orilla». Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad, y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago: «Cállate, enmudece». El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos se llenaron de un gran temor y decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Gracias por atender a mi invitación. Y ya llevamos entonces 4 capítulos del Evangelio de San Marcos leídos y orados. Soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.